Hola a todos, bienvenidos a mi canal Omnia Lingua. Mi nombre es Paco y el día de hoy hablaremos sobre el Simple Past Tense, que es el pasado simple. Bueno, hablando ya de lo que es el pasado, dice, hay muchas maneras de hablar del pasado en inglés, pero el pasado simple es la forma más común. Este equivale al pretérito imperfecto en español, es decir, verbos que terminan en aba o ia, cantaba, comía, o al pretérito indefinido, que es canté o comí. Bueno, del español. Y usamos el pasado simple para acciones completas que suceden en el pasado, es decir, periodos de tiempo que comienzan en el pasado y que terminan en el pasado. ¿Ok? En el pasado simple hay verbos regulares y verbos irregulares. Un ejemplo de verbo irregular es el verb to be, que en pasado, bueno, tanto en pasado como en presente, tiene distintos tipos de conjugaciones. En presente pues es am, is, are, y en pasado es was or were. ¿Ok? Ahora, continuando con lo que es el pasado, tenemos algunas reglas gramaticales. ¿Cómo se forma? Dice, para formar el pasado simple, con verbos regulares usamos el infinitivo y añadimos la terminación ed al final. La forma es la misma para todas las personas. Para I, you, he, she, it, we and they. Aquí no tenemos con que, bueno, vamos a agregarle la S al final de he, she, it. No. Todas son iguales, ¿ok? Y tenemos los siguientes verbos. Want, learn, stay, walk and show. En pasado sería wanted, learned, stayed, walked, showed. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Los verbos que terminan en E solo tenemos que añadir la letra D. Ejemplo, change cambia a changed. Believe, believed. ¿Ok? Ahora, otra excepción es si el verbo termina con una vocal corta y una consonante, excepto Y o la W, que son semivocales. Doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop sería stopped con doble P. Commit, committed con doble T. ¿Ok? Otra excepción es con verbos que terminan en una consonante y una Y. Se cambia la Y por una I latina. Study, studied. Ya no tenemos la Y, tenemos la I latina. Try, try it. Tenemos la I latina, ya no hay Y. Dice, hay muchos verbos irregulares en inglés. Desafortunadamente no hay una forma establecida para formarlos. O, bueno, lo mejor es ver una lista de verbos irregulares que ya la he cargado en sus cursos. Y bueno, a continuación tienes otros tres verbos irregulares más comunes y los que actúan como verbos auxiliares, que son el verb to be, el verb do, to do, and to have. Para el verb to be, la conjugación es was para los pronombres I, he, she, and it, y were para you, we, and they. Do solo es una conjugación, de presente pasa a did en pasado, igual para have. De presente have pasamos a had en pasado. Ok, ahora, reglas de pronunciación muy importantes en el pasado. No siempre se va a pronunciar como una ed o como una d, sino hay diferentes tipos de pronunciación. Ed, d, t, y ahorita lo vamos a ver. Ahora, dice la regla, pronunciamos la terminación ed de forma diferente dependiendo la letra que va al final del infinitivo. En general, la e es muda, que ahorita lo vamos a ver. Regla número 1. Con los infinitivos que terminan en P, F, K o S. Consonantes sordas excepto T. Pronunciamos la terminación ed como una T. Por ejemplo, look, bueno, dejando a un lado el ed, se pronuncia look en presente y en pasado es looked. Kiss, kissed. Si se dan cuenta, el último sonido es el de la letra T. ¿Ok? Looked, kissed. Ahora,
con los infinitivos que terminan en B, G, L, M, N, V o Z. Consonantes sonoras excepto la letra D o una vocal, pronunciamos solo la letra D. Por ejemplo, en el verbo yell, dejando a un lado la ED, que es gritar en inglés, lo vamos a pronunciar como yelled. Clean, cleaned. No yelled, no, ni cleaned, tampoco, es yelled, cleaned. Y si se dan cuenta, la posición de mi lengua cambia. Cuando pronuncio la ED como una T, voy a presionar mi lengua atrás de mis dientes superiores. Looked. ¿Se dan cuenta? Mi lengua está atrás de estos dientes. Cuando la pronuncio como una D, mi lengua está entre los dientes superiores y los dientes inferiores. Yelled, cleaned. ¿Ok? Ahora, la tercera pronunciación dice, con los infinitivos que terminan en D o T, pronunciamos la E como una I. Por ejemplo, ended, waited. No wait, ended, no. Ni ended, no. Ended, waited. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la estructura del pasado simple? Para oraciones afirmativas tenemos que comenzamos con el sujeto más el verbo principal. Por ejemplo, she was a doctor. Tenemos aquí el sujeto seguido del verbo principal, que es el verb to be en pasado. Otro ejemplo, the keys were in the drawer. Las llaves estaban en el cajón. Tenemos el sujeto, que es the keys, y el verbo principal, que es el verb to be en pasado, where. Ahora, otro ejemplo sería they learned English. Ellos aprendieron inglés. El sujeto es they y el verbo principal es learn en pasado, learned. ¿Ok? They learned English. Ellos aprendieron inglés. We believed him. Nosotros le creímos. We es el sujeto, believed es el verbo principal en pasado. Ahora, la oración negativa, ¿cómo la vamos a formar? Cuando es una oración en donde el verbo principal es el verb to be, tenemos que agregar la partícula negativa not. She wasn't a doctor. Ella no era doctora. Was más la partícula negativa not en contracción. Wasn't. The keys weren't in the drawer. Las llaves no estaban en el cajón. Tenemos el sujeto que es the keys, weren't, que es verb to be en pasado, más la partícula negativa not. El verbo to have got, que en el presente simple sigue las mismas reglas que el verb to be, no puede ser utilizado en el pasado. Para indicar la posición en el pasado usamos el verbo to have. ¿Ok? Ahora, para hablar de oraciones negativas en donde el sujeto, en donde el verbo principal sea cualquier otro verbo excepto el verb to be, tenemos que utilizar el auxiliar to do más la partícula negativa not. ¿Ok? Por ejemplo, I didn't want to dance. I, sujeto, did, verbo auxiliar en pasado, not, partícula negativa, want, verbo principal en infinitivo. ¿Ok? They didn't learn. They es el sujeto, didn't es el auxiliar en negativo, learn es el verbo principal. Y así sucesivamente con todas las demás. Es importante tener en cuenta e identificar que cuando no estamos hablando de una descripción en pasado, es decir, que no estemos usando el verbo to be, debemos de utilizar el auxiliar to do para formar el negativo. Y esto aplica también para las oraciones interrogativas. Pero antes de continuar con las oraciones interrogativas, tenemos una nota. Dice, en frases negativas, el verbo auxiliar va en pasado did. Y el verbo principal se queda en el infinitivo. Si se dieron cuenta, aquí no tenemos wanted, learned, believed,
bought, que es el pasado de buy. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar en pasado, entonces el verbo principal se queda en su forma del infinitivo y bueno, en presente simple, ¿ok? ¿Por qué? Porque el auxiliar ya está conjugado. Misma regla para las preguntas, para las frases interrogativas. Cuando son con el verb to be, pues tenemos que comenzar con el verb to be seguido del sujeto. Was she a doctor? Era doctora. Were the keys in the drawer? ¿Estaban las llaves en el cajón? Para todos los demás verbos tenemos que utilizar el auxiliar do. ¿Ok? En pasado, obviamente, y el verbo principal se queda en el infinitivo en presente. ¿Ok? Ejemplo de esto, did you want to dance? Did, verbo auxiliar, you, sujeto, want, verbo principal en infinitivo presente. Did they learn English? Aprendieron inglés. Did, verbo auxiliar, they, sujeto, learn, verbo principal en presente y en infinitivo. Dice, al igual que en las frases negativas, el verbo auxiliar va en pasado, es decir, did, y el verbo principal se queda en el infinitivo. ¿Ok? Esto es muy importante, tanto negativo como en preguntas. Cuando no estamos utilizando el verb to be, debemos de ser conscientes de que el auxiliar va a ir en pasado, es decir, did, y el verbo principal se queda en presente. Ahora, usos de el pasado simple. Dice, el pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. En este caso equivale al pretérito indefinido en español, que ya lo vimos en el video pasado. Generalmente lo usamos con adverbios de tiempo como last year, yesterday, last night y bueno, otros más, ¿verdad? Ahora, ejemplos de esto. Dice, Tom stayed at home last night. Tom se quedó en casa anoche. Aquí tenemos el adverbio de tiempo. Kate worked last Saturday. Kate trabajó el sábado pasado. I didn't go to the party yesterday. No fui a la fiesta ayer. Did they walk to the school this morning? ¿Han andado a la escuela esta mañana o caminaron a la escuela esta mañana? Yes, no, whatever. Ahora, uso número 2. Dice, se usa el pasado simple para una serie de acciones en el pasado. I received the good news and immediately called my husband. Serie de acciones en el pasado. Recibí las buenas noticias, llamé de inmediato a mi esposo. Son dos acciones que sucedieron en el pasado y se quedaron en el pasado. He studied for an hour in the morning, worked all afternoon, and didn't return home until 10 at night. Estudió por una hora, trabajó toda la tarde y no regresó a casa hasta las 10. Sucedió en el pasado, sucedió en el pasado, sucedió en el pasado. Uso número 3. También usamos el pasado simple para acciones repetidas o habituales en el pasado, como se usa el pretérito imperfecto en español. We always traveled to Cancún for vacation when we were young. Siempre viajábamos a Cancún durante las vacaciones cuando éramos jóvenes. We walked 5 kilometers every day to work. Caminaba 5 kilómetros hasta el trabajo todos los días o cada día. ¿Ok? Son acciones que se repetían o eran habituales en el pasado, pero pues ya no se usan en el presente, perdón. ¿Ok? Ahora, también lo usamos para narraciones o acciones de periodos de largo tiempo en el pasado, como el pretérito imperfecto en español, que es aba y ya. I worked for many years in a museum. Trabajaba en un museo durante muchos años. She didn't eat meat for years. No comía carne durante años. ¿Ok? Son
son periodos de tiempo, periodos largos de tiempo. Pero si se dan cuenta, siempre se especifica que es un periodo de tiempo largo. Many years, for years, o sea, se habla de años, que eso pues ya es un periodo de tiempo largo. Número 5. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado. The Aztec lived in Mexico. Los aztecas vivían en México. I played the guitar when I was a child. Tocaba la guitarra cuando era un niño. ¿Ok? Y bueno, esto sería todo con respecto al pasado simple. Espero les haya gustado mi video y no hayan tenido dudas. Si las hay, pueden escribirme. Muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.